se vino la suba del combustible y hay quienes piden también que se actualicen las tarifas. Es el caso de los transportes de media distancia. Vamos a recibir a Juan Manuel Fouce, que es titular de la Cámara Misionera de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros, la CAEMTAP. ¿Cómo le va? Bienvenido, Fouce. Hola, ¿qué tal? Bien, Gracias. ¿Cómo están? Buenas muy tardes. bien, muy bien. Queremos saber ya, comenzamos un año nuevo, pedido nuevo, quizás. ¿Piden un aumento en la tarifa? Sí, bueno, se está pidiendo una actualización tarifaria. La tarifa nos aumenta desde agosto del 2019 y también en igual sentido las compensaciones tarifarias, ¿no? Ujú. En este sentido, ya con casi un año y medio sin actualización de tarifa y más de un año sin actualización de las compensaciones tarifarias, venimos insistiendo hace tiempo ya una actualización de tarifa. Es decir, hoy por hoy Ujú. un servicio nacional el pasaje está a 4.500 pesos, que es una tercera parte del recorrido que hace un servicio urbano de Iguazú, y o sea, si vamos a esos valores, la tarifa de Posada de Iguazú debería estar 1.500 pesos y está en 800, 790 pesos. Ujú. Entonces, claramente la tarifa del servicio interurbano está atrasada casi un 100%, y bueno, esta situación es insostenible en el contexto del transporte de hoy, en cualquier contexto, ¿no?, anterior al COVID, pero hoy, cuando el 50% de los servicios de las empresas están paralizados porque no están en funcionamiento, cuando la demanda de pasajes nos llega al 50%, una tarifa que esté desactualizada más de un año y medio, eh, es, es, es prácticamente la caída de la explotación del transporte público, ¿no? Ujú. Para Es decir, en ese sentido actualizarla, insostenible. sí. Y para actualizarla, ¿a cuánto se debe llevar? ¿Cuánto es el porcentaje? Y bueno, hoy por hoy la tarifa debería estar superando, o por la actualización debería superar el 50%. 50% es el Sí, porcentaje. teniendo en cuenta también que durante el tiempo que la tarifa estuvo congelada, todas las actividades o todas las actividades han recibido un incremento en el Ujú. salario, ¿no? Es decir, todos los trabajadores en relación de dependencia, todos los servicios se han incrementado también, es decir, los servicios profesionales o los servicios públicos también. Entonces, en igual sentido, hay que actualizar el transporte, es decir, es una actividad que necesita una actualización para poder continuar, más aún en este contexto que ahora hace poco tiempo se aprobó el incremento Ujú. salarial de la Sí. actividad, que es un acuerdo que llevó el gobierno nacional con UTA y la Federación Argentina del Transporte, que es un incremento del 30%, más un no remunerativo de 10.000 pesos. Es decir, Ujú. con eso ya tenemos casi un 37% de incremento salarial y la tarifa sigue paralizada. Y como te digo, el 50% de los trabajadores de la empresa están sin actividad, porque se han habilitado solo el 50% de los servicios, en razón de la pandemia de COVID, ¿no? Obviamente. ¿Hay empresas que están ya prácticamente ahogadas o casi todas están en esta situación? No, todas están ahogadas, no Todas. hay forma de reflotar a nivel país el transporte. Ahora se va a dejar o sea, el Estado Nacional va a dejar de financiar el salario Ajá. para la actividad, es decir, que el ATP se corta, ¿no? Y el nuevo ATP no se va a aplicar al transporte de pasajeros, ¿no? Ujú. Sí. Así que no habiendo una reducción de un 20% de los subsidios nacionales, que no los percibe tampoco el servicio interurbano, habiendo una desactualización de los servicios de la compensación de subsidio, para que se entienda, provincial, de más de un año, Ujú. es decir, hoy por hoy la situación del transporte es sumamente crítica. Sí, sí. Y hay quienes no van a superar esta situación. Ya habíamos hablado con usted en ocasiones anteriores que por las crisis muchos van quedando en el camino. En este caso también. Sí, por supuesto, yo creo que sí. Todavía Ujú. no fueron quedando, antes de la pandemia, fueron quedando empresas en el camino, fueron absorbidas por otras, pero después de esta pandemia creo que la actividad va a quedar muy golpeada, y más que el 2001, porque el combustible, los ingresos son bajos, la población Ujú. tiene ingresos bajos, el combustible está muy caro, que eso no ocurría en el año 2001, que fue la gran crisis. Del año 2001 se, Sí. se produjo una paralización del transporte hasta el año 2005.
Prueba de ello es que no hay unidades nuevas que hayan adquirido empresas entre el año 2001 y 2005. Y esto va a ocurrir igual. Es decir, hoy por hoy no hay un financiamiento que ninguna empresa pueda tomar en razón de las tasas que son altísimas, en razón de la falta de ingresos, por la paralización del transporte, por la demonización del transporte. Sí. Así que la situación es insostenible. Y no vemos un Estado que durante este tiempo haya salido a dar alguna respuesta al transporte para todo una política de transporte frente a la pandemia COVID, porque lo más perjudicado acá es el transporte de pasajeros y el turismo. El transporte a nivel general, ya sea aéreo, fluvial, ya sea terrestre, a nivel general se ve la paralización de todo lo que sea crucero, de todo lo que sea, bueno, transporte terrestre, transporte pasajero terrestre, el aéreo también, es decir, ha habido una caída y una pérdida de empresas impresionante en ese sentido. Sí. Y una de las economías más importantes o que genera más ingresos para la provincia es el transporte de pasajeros, que devuelve a la provincia con ingresos, con el pago de los ingresos brutos. Con una situación particular la de este año respecto a otros años de crisis. Pero, ¿cuál es, a ver, para que me explique bien cómo es el día a día de una empresa? Sale el micro hacia el interior de la provincia. No tiene gente porque no puede cargar lo suficiente por un lado, y por otro lado, ¿la gente todavía tiene miedo de viajar? Sí, la gente tiene miedo de viajar, sí. O sea, es la última alternativa para que tengas una idea, ¿no? Va a buscar viajar con amigos, va a buscar viajar a través de un vehículo particular, de suspender el viaje, buscar, y aparte de herramientas digitales que han generado una desocupación del transporte. Antes uno viajaba para tener una entrevista y ahora la hacen a través de un streaming, de un Zoom, por algún otro medio, ¿no? Entonces, todo eso que antes hacía de manera presencial, que generaba también un movimiento en el transporte, hoy no está ocurriendo. Entonces ahí tiene que estar el Estado. Tiene que estar el Estado para el planeamiento de una estrategia del transporte de pasajeros, ¿no? Sí, es decir, eso es importante, porque hasta ahora no se ha visto. Hoy mover un micro no es rentable directamente. No es rentable. Aparte, un vehículo cuesta $300.000. Supongamos que yo compro un vehículo usado, pago $150.000. Estamos hablando de muchísimo dinero. Ese vehículo lo pongo a trabajar y quizá en un servicio hoy por hoy, porque yo he visto las recaudaciones, en un servicio de Posada de Iguazú, te deje $2.000, 1.500 pesos en el viaje. No llega a pagar a veces muchas veces no llega a pagar el combustible, no llega a pagar, bueno, ni hablar si no paga el combustible, tampoco va a pagar el salario, tampoco va a pagar los costos administrativos, tampoco va a pagar los insumos que se consumieron. Es decir, hoy por hoy la situación es crítica. El esfuerzo no es como algunos piensan, que ¿por qué siguen trabajando si no hay ingresos? ¿Por qué? Bueno, todo ese pensamiento que uno tiene del transporte, son millonarios, no, se trabaja porque son empresas familiares. Las 32 empresas de la provincia, quizá vos lo sabés, son todas empresas familiares que vivieron de eso durante muchísimos años, y no solo es su profesión, es su vida. Es toda una vida dedicada al transporte de pasajeros. Generaciones. Y acompañamiento también a la provincia, y acompañamiento a todas las actividades de la población. Es decir, eso es importante, como una empresa pionera, que es Empresa Cruce, que tiene más de 80 años al servicio del transporte de pasajeros. Es decir, esa empresa va a vender todo lo que tiene para poder continuar. Obviamente. Ustedes elevan este pedido o hacen este pedido. ¿Qué plazo dan como para tener una respuesta? Bueno, lo que hablamos nosotros con el ministro de Hacienda, le planteamos esta situación y estamos esperando en los próximos días una respuesta respecto de las compensaciones tarifarias y los incrementos, si es que el gobierno lo pretende hacer respecto de la tarifa, ¿no? Bien, una reunión, una respuesta. Una reunión no lo ahora. Vamos a hacer, sí lo vamos a hacer. Una reunión próximamente, esta semana, la otra. Sí, ya tuvimos una reunión a través a través de un medio digital. Tuvimos una reunión y eso planteamos la necesidad de revisar todo eso. En esta semana se presentaron algunos costos,
seguramente, la semana pasada, perdón, esta semana vamos a esperar una definición respecto de eso, el momento, cuánto se pretende incrementar la tarifa, si es que pretende el gobierno incrementar la tarifa, y lo mismo la compensación tarifaria, porque hoy la actividad es inviable, ¿no? Y a corto plazo, estamos hablando de días, digamos, ¿no? Te digo que en el contexto de ese, reducción de servicios, reducción de oferta, de demanda de pasaje, pérdida de ingresos de la tarifa, es decir, necesidad de una actualización tarifaria, necesidad de una actualización de la compensación tarifaria, es decir, que ya llevan más de 1 año y medio o de 1 año y pico paralizado, con una inflación del 50%, eso lo sabemos todos. ¿Sí? La población sabe, lo vivió en su salario, tuvo su incremento, de hecho te digo que el incremento salarial de la actividad del empleado de la actividad nuestra fue mayor al 30%, entonces la gente sabe y tiene que entender que el transporte también tiene que incrementar su tarifa, ¿no? Es una cuestión lógica, y el Estado tampoco puede estar subsidiando todo el tiempo el transporte de pasajeros, o sea, que sea lo único que exista el subsidio, ¿no? Además del subsidio que viene atrasado en razón de la paralización de la tarifa de años anteriores, también tiene que existir una readecuación de la tarifa. Eso es una realidad y pasa en todo. Vemos ahora, tuvimos 3 incrementos seguidos de combustible y eso también afecta al transporte de pasajeros. Bien. Doctor, sí, esperemos a ver cuando tengan una respuesta, próximas reuniones, respuesta principalmente de Hacienda, que es lo que están esperando. Sí, en pocos días esperamos tenerlo. Sí, muchísimas gracias por su tiempo, doctor. No, gracias a usted. Hasta luego. Chao, Hasta luego. El doctor Juan Manuel Fouces, titular de la Cámara Misionera de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros, la CAEMTAP, pidiendo este aumento en la tarifa. Estamos hablando de un 50%. Hablamos el pedido de acorde a lo que se estipula o se estima la inflación.